bien, aquí se trata la historia de una persona que se llama Mariano Jara, quien se hizo cercano a altos personeros de la dictadura en su momento para posteriormente intentar traspasar armas, según lo que señala en la narración Javier Rebolledo, armas a través de sus locales, Nadir, a lo largo de Chile, cadena de 15 tiendas de electrodomésticos. Y este Nadir se usó como fachada para las operaciones y finalmente en 1987 Mariano fue descubierto preso durante 6 meses, finalmente escapó de Chile. Esto que parece la historia de un agente revolucionario encubierto no va a ser tan aplaudido por el Partido Comunista al que él pertenecía, porque entre otras cosas acusó más tarde Mariano a los personeros del Partido Comunista de haberlo estafado, y eso me imagino también forma parte de este libro y va a generar gran discusión. Fueron entrevistados muchas personas para este libro, desde Guillermo Tellier hasta Juan Antonio Coloma. Te quiero preguntar después, Javier, qué tiene que decir Juan Antonio Coloma respecto de esto, pero pasando por integrantes del aparato militar comunista, amigos de la época, directores de medios, todos en torno a su figura. Algunas veces, muchos de ellos que conocían por primera vez la identidad de este Mariano Jara. ¿Es el nombre real Mariano Jara, Javier? Es el nombre real, Mariano Jara Leopold. ¿Y cómo aparecía él cuál era la chapa de Leopold? No, él siempre funcionó con su nombre real y siempre fue empresario. Empezó a militar a los 18 años, era vendedor ambulante de radio, viene de un hogar que se podría decir humilde, entre comillas, y empezó trabajando y militando en el Partido Comunista. Tenía una inteligencia, digamos, para los negocios bien desarrollada. Le empezó a ir bien pronto, empezó a subir, estaba hablando de los años 50, empezó a subir y el Partido Comunista se dio cuenta de esto y lejos de cortarle la ala le dijeron, vamos, usted siga nomás, sea empresario, y ya a partir de los años 60 empieza a relacionarse con el antiguo aparato militar del Partido Comunista, que se sabe muy poco de él, o cómo se fundó, quiénes lo integraban, y empieza este trabajo de guardar cosas en sus locales y de usarlo a él como fachada. Ya al año 73... el Partido Comunista le pide que guarde las armas que andaban buscando los militares y que nunca las encontraron, las armas del año 73, le piden a Mariano que las guarde en una parcela que la traspasan a su nombre, y Mariano la mantiene durante toda la dictadura. Esa parcela nunca cayó. Él era, por llamarlo de alguna manera, el bodeguero de las armas del aparato militar del Partido Comunista, y conoce a todos los viejos integrantes del aparato militar que se formaron en la Unión Soviética en los años 50, desde los años 40, 50, 60... Estas son las famosas armas entonces a las que hacía mención Pinochet cuando decía tenían no sé cuántos miles de fusiles. Que tampoco era tanto, eran entre 1.000 y 1.500 pistolas, digamos, revólveres, claro, de los aparatos de autodefensa. Pero bueno, a ver, ¿cómo llegas tú a este tema? Él llegó a mí. Él llegó a mí al lanzamiento de mi segundo libro, en El Despertar de los Cuervos, el año 2013. Me entregó el libro para que se lo firmara, estábamos en la firma, y después me dejó su tarjeta. Yo, por casualidad, por querer ubicar a otra persona, sin querer agarrar la tarjeta, lo llamé por teléfono y me dijo, lo invito a comer, y me empieza a contar su historia, que es un empresario que había tenido 15 caballos, que era vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Caballos del Club Hípico del Hipódromo Chile, muy amigo de Humberto Gordon, de Pablo Barahona. Me muestran los recortes de prensa donde aparece hablando en contra de la Unidad Popular, hablando a favor de la privatización en ese momento del Hipódromo Chile, y, como te digo, pestes, y además muy vinculado a la noche. Fue dueño del Flamingo, estuvo a punto de casarse con Wendy, fue pareja oficial de Magilay también. La cantante, Wendy. Asociado con Don Francisco en el Sábado Gigante, una parte del Sábado Gigante se hacía desde el Flamingo, tenía otro programa que se llamaba El Box de Gala, aparece en la tele y se promocionaba el Flamingo, y esa era la vida que tenía este gallo. Y eso es lo que me cuenta. Y de repente me pasa un libro que se llama Carrizal 20 años después, de Paula Fani, y en el libro venía marcada una página y dice, y nunca fueron habidos los frentistas tanto, cuya responsabilidad penal ya expiró por el paso del tiempo. Y decía, venía Mariano Jara Leopold. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿pero cómo? Y se empieza a reír. Me dice, pero sí, me pillaron, me dice. Me pillaron y me metieron preso y me tuvieron 6 meses. Y ahí empieza la historia, que yo quedo un poco como maravillado por la forma en que me lo contó. Y después viene el otro lado, que es que la razón por la cual le estaba contando toda su historia es también con un ánimo de venganza, o de restituir su nombre.
si tú quieres, porque él fue muy vapuleado el año 96-97 por la prensa, incluso cayó preso, luego de tener una financiera en que muchos integrantes del Partido Comunista tuvieron sus dineros adentro, incluso el aparato financiero, digamos, del Partido Comunista, Guillermo Tellier mismo, a quien entrevisté para el libro, lo ocupó para lo que él dice cambiar cheques, pasarle cheques a Mariano y que le devolvieran, digamos, una cantidad menor de plata, pero a interés obviamente, un negocio. Un factoring. Sí. Entonces, y muchos compañeros del partido hicieron lo mismo. El diario El Siglo y la radio Nuevo Mundo funcionaron en base a esta financiera Nadir, que se llama, que también el mismo nombre que tenía sus cadenas de tiendas. Funcionaron durante la década, durante los primeros años de la transición, 95, 96, 97. El problema es que en un momento se le acabó la plata para pagarle, él acumuló una cantidad de cheques enorme, se la llevó a Guillermo Tellier, esto me lo contó Guillermo Tellier, había una bolsa con cheques, y Guillermo Tellier le ofreció un negocio. Le dijo, bueno, para subsanar de alguna manera esta cuestión, te voy a presentar a Jaime Moreno Micle, que era el operador financiero en ese momento del Partido Comunista, vamos a hacer un negocio, vamos a comprar chicles acá en Santiago y los vamos a vender a Cuba, un container, toda la cuestión, y un negocio extraordinario, está todo listo, está la compra, 100% de ganancia. Mariano dijo ya, agarró la bolsa de la financiera. De dos en uno. De dos en uno, y los mandó para allá, nunca le pagaron. El problema es que entre las personas que tenían metida la plata en la financiera, estaba Samuel Donoso. Samuel Donoso, el abogado. El abogado, y estaba Jorge Mario Saavedra. Y ellos se querellaron en contra de Mariano. Y ellos meten preso a Mariano Jara Leopold. Y desde la cárcel, Mariano intenta muchas veces comunicarse con la gente del Partido Comunista, no le dan pelota, y finalmente revienta este caso por la prensa y acusa. Guillermo Tellier me dijo, nunca me voy a olvidar de Mariano Jara, porque él es la primera persona que dijo que Sebastián Larraín era Guillermo Tellier. Ahora, todo esto se narra cronológicamente, tú lo vas narrando en este libro Camaleón. ¿Cuál es la explicación que te da Guillermo Tellier para todo lo que tú me estás contando? ¿Él reconoce de que esta cosa no funciona? Claro. ¿Cómo es? Primero me dice, este tipo cobraba intereses usureros, pues tú tienes que entender, y nosotros estábamos en una situación económica complicada, por lo menos a principios de los 90, imagínate, estaba la justicia investigando, nos estábamos apenas saliendo al submarino. Y aparece este gallo que parecía buen tipo, me dice, y se hacían reuniones clandestinas en su casa y todo, y ahí yo lo conocí, y resulta que tenía una financiera, y claro, era dinero que nosotros necesitábamos, y él no entregaba interés. Me dice, el aparato financiero nunca le quedó debiendo en todo caso ni un peso a Mariano Jara. Fueron los otros compañeros del diario El Siglo, la radio Nuevo Mundo, que ellos fueron los que le quedaron debiendo esta plata, y yo, de buena persona, en el fondo, para no perjudicarlo, le ofrecí este negocio con Jaime Moreno Micle, que tampoco es miembro oficial del Partido Comunista, sino que era un buen amigo, y el Partido Comunista iba a recibir una parte de este negocio también, si se hacía a Cuba. ¿Y por qué Jaime Moreno no le pagó a Mariano después? No tengo idea, me dice, no sé. Esa es la explicación que da, me dice, pero lo conozco bien, estuvimos en Cuba incluso, me dice, viajamos juntos a Cuba, ¿y para qué? Viajaron juntos a Cuba, si usted el Partido Comunista no era parte del negocio. No, me dice, éramos parte interesada de alguna forma, porque también recibíamos una tajada y no hubo mala intención, y Mariano, eso sí te puedo decir, me dice, cobraba intereses usureros. Ahora, tú hablaste con este protagonista de tu libro, Mariano Jara Leopold. Él te cuenta si es que hay otros más como él, o si este es el único camaleón. Así, de este tipo que se haya infiltrado de esa manera tan arriba, él no conoce a nadie más. Y del Partido Comunista en las armas, Jaime Moreno era muy parecido en el sentido que una persona que era comunista y que estuvo en altas esferas, tenía una acción en el club hípico, pero esto ya en los 90. Jaime Moreno estaba fuera de Chile en los años 80 y fundó una empresa que se llamaba Travel Holland, que era por la cual se financiaba, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante los años 80. A este nivel yo tengo la impresión de que no. Nadie lo creía. Entrevisté a Alberto Guerrero, el exdirector del diario La Tercera, muy amigo de Mariano. Mariano era presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos y su vicepresidente. Jugábamos póker en mi casa, me dijo, amigos. Me contó las historias con Álvaro Corbalán, que era su fuente, y que Mariano, muy, muy buena persona, y de repente yo le explico esto, le cuento, y no lo podía creer. Si no puede ser cierto.
Juan Antonio Coloma también recordaba a Mariano con mucho cariño. Lo único que le causaba bien por el club hípico. Claro, porque él es bien pinguero, sí, Juan Antonio Coloma. Y su papá había sido dirigente además del hipódromo. Entonces conocía perfecto a Mariano. Habían hecho quizás hasta negocio. Bueno, con Humberto Gordo Mariano había hecho negocio. Entonces me decía, no, muy buena persona. Un tipo, lo único extraño es por qué de repente desapareció del mapa, me decía. Eso es extraño. Pero a mí me dio la impresión de que tampoco querían saber más. Ahora, este tipo de personaje... Yo no sé, pero estoy pensando técnicamente ahora, periodísticamente hablando. ¿Cómo tú puedes certificar que lo que te cuenta es cierto? Porque el problema es que tú tienes una fuente fantástica que te dice una tremenda cosa, pero... Es súper difícil. Pero, fue terrible, ¿cómo se hace? Una pesadilla, te podría decir. Eso fue. Terminé, el libro se divide en dos partes. Una parte que es la biografía de él, y que yo la cuento prácticamente como si fuera de su boca. Y después viene una segunda parte en que yo le explico al lector que toda esta historia me pareció tan increíble como le puede parecer a la persona que leyó lo que recién acaba de estar ahí presente. Y que por lo mismo me vi en la obligación de hacer la investigación que viene a continuación. Entonces ahí parto, primero probando, haciéndome la pregunta, ¿existió un aparato militar de verdad integrado por militantes comunistas formados de los años 40, 50 en la Unión Soviética, en la República Democrática Alemana? ¿Tuvieron formación allá? A ver, ¿a dónde están esos gallos? ¿Cómo los encuentro? Y empecé la búsqueda y llegué a Peralta, por ejemplo, que era la persona que Mariano me decía, toda mi historia se explica a raíz de esta persona, Peralta, un hombre en las sombras, más en las sombras que él. Llegué, pues tiene como 90 años. Yo tenía la suerte de que habían leído La Danza de los Cuervos, que tocaba el tema del exterminio en el cuartel Simón Bolívar, donde su propia gente había sido exterminada, y eso me daba también una buena entrada para poder conversar con ellos. Claro, y con tiempo y esfuerzo, te diría que me lo reconoció, pudimos finalmente tener una entrevista, después hablé con el jefe de contrainteligencia del Partido Comunista el año 70, hablé con la primera mujer metralleta, que entre paréntesis era la mujer que cuidaba a la hija de Mariano Jara, era como su niñera, y era la hija del hombre que en Nadir era el jefe del aparato militar comunista que funcionaba. Durante toda la dictadura se traspasaron armas en los 15 locales de Nadir, metidas dentro de las cajas las radios, de distintas fórmulas. El chofer era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el bodeguero también, y el jefe máximo era el nochero, y Mariano era la fachada, y todo eso me lo comprobó ella. Después, la parte más dura, es decir, la estafa. ¿Cómo logro comprobar? Primero, esto es cierto, y segundo, un gallo que ha estado 2 veces preso, porque cayó por Carrizal. Mariano cae por Carrizal Bajo, finalmente. Estuvo preso por Carrizal Bajo y después estuvo preso en Democracia. O sea, estoy defendiendo a un tipo que ha estado 2 veces preso contra un partido y contra nada menos que el presidente del Partido Comunista. Entonces era muy problemático. Y busqué una entrevista con él y preguntarle derechamente. Yo te digo, Guillermo Tellier. A Guillermo Tellier. Yo dije, no me va a responder. Dije, o lo va a negar. Y me dijo, no, sí, me dijo, incluso tengo fotos con él en Cuba. Y me explicó todo esto que yo te conté, entre comillas, transparentemente. Lo cual le agradezco, digamos, que eso lo tienes grabado, lo tienes todo. Sí, todo. sí, por supuesto. Ahora, tú venías de escribir La Danza de los Cuervos, que es una situación tremendamente traumática que tiene que ver con Villa Grimaldi, tiene que ver con básicamente la aniquilación de, ¿cuántas fueron? 2 o 3 direcciones completas del Partido Comunista. Sí. Y por lo tanto, me imagino, eso te debe haber permitido tener cercanía con muchas personas que te contaban la historia y que eventualmente no te veían a ti como alguien que lo que quería era, no sé, perjudicarlo. O sumarte a la lógica de quienes consideraban que, bueno, el único comunista bueno es el comunista muerto, como claro, se decía en un momento dado. Bueno, este libro, en todo caso, bueno, lo de la estafa, son 50 páginas del libro. El ánimo del libro, y se cuenta ahí, es contar cómo un tipo logró, comunista, infiltrar cierto nivel y es una historia de resistencia. Es estar dentro de los zapatos de un tipo que tiene un corazón dividido, que tiene a sus trabajadores en Nadir, que van desapareciendo, algunos, como el caso de Óscar Ramos, el marido de Carmen Vivanco, y que era parte del Comité Central del Partido Comunista y que trabajaba para Nadir. Carmencita Vivanco, la sí, de familiares de sí, desaparecidos. ella y su hijo trabajaban para Nadir.
el día que desaparecieron. Y Mariano le terminó pagar el dividendo de la casa. Y él está entrevistada también y aparece fotógrafo. Lo quiere mucho a Mariano, porque Mariano es parte de los viejos estandartes del Partido Comunista. Y es el ánimo del libro, y te lo digo sinceramente, contar una historia de resistencia. Así nació desde mi espíritu, luego de escribir estas cosas horrendas, una historia en la cual da lo mismo si eran los comunistas que fuera, pero el espíritu humano, de alguna forma, se sobrepuso o aguantó y logró su objetivo a pesar de que había caído preso, y eso representaba también al Partido Comunista. Entonces, en ese sentido, era un libro positivo, nuevamente, para el Partido Comunista. El problema es que venía con este regalo envenenado metido en la mitad y que me di cuenta cuando ya estaba reporteando. El caso de la estafa, ese tú. Que había que reportearlo, finalmente. Obvio, me di cuenta. Yo no estoy diciendo de que no, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que una de las cosas para todos los que hemos hecho periodismo durante la época de la dictadura y que teníamos que ligarnos con un montón de estas personas que tú los ves después, algunos uno los reconoce, otros no, muchas personas se han sumado posteriormente, y yo por lo menos he conocido 2 o 3 que, incluso me acuerdo una vez uno se acercó y me dijo, ¿tú te acuerdas cuando conversamos y tú eras de redactor político de la revista Análisis? Y yo lo miraba así como cara de, no. Es que, y el tipo ya gozaba de una suerte como de mitología dentro de un circulito como resistente. Nunca jamás te vi, no me acuerdo nada de lo que tú me estás hablando. Pero hay gente que aparece señalando un montón de cosas que no son. Por eso que la verificación es muy jodida. Es muy difícil. Y Mariano tiene una personalidad, como los agentes, complicada, porque todo eso que pasó, que él se vinculó a estas personas y que fue amigo, Alberto Guerrero lo consideraba un amigo. Y Mariano, yo le pregunto y él me dice también, ¿pero cómo? Es que si yo actuaba, me dice, me pillaban. Entonces yo en ese momento me olvidaba de quién era Mariano Jara. Y yo los quería, y si usted me pregunta si los quería, los quería. Entonces, y por otro lado era comunista, y siempre mantuvo eso. Entonces, muy complicado. Existe una duplicidad ahí de alguna forma de posiciones en un momento. Y que cuando tratas de unirlo, cuesta. Mariano tenía problemas, por ejemplo, con que se dijera que él había, que yo cuando hablara con la gente de derecha les dijera derechamente que él había sido un agente. No, que se enteren en el libro, me decía. ¿Por qué? Porque también le daba susto a él llegar y mostrar todo esto, que yo lo mostrara abiertamente, porque su forma de existir siempre ha sido así, el camaleón, hábil. Entonces el reporteo del libro fue no complicado, te puedo decir que es lo más difícil que me ha tocado en la vida. Ahora estamos conversando con Javier Rebolledo, que es autor de este libro Camaleón, sobre este personaje Mariano Jara. Por otra parte, estas personas, para que sean efectivamente camaleones, tienen que tener toda una liturgia pública que sea conducente a creer de que esta persona es quien aparentemente aparece que es. Báculo, híbico, eso le debe consumir prácticamente todo su día, o sea, toda su semana, digamos. Claro. ¿Cómo se producía, no sé si que lo pudiste constatar, cómo se producía la otra parte? La parte donde, para ponértelo en el ejemplo del Superagente 86, que partía esa serie siempre entrando a una cabina telefónica, de ahí bajaba un subterráneo, de ahí bajaba otra cuestión, y después a otra, hasta que finalmente llegaba al lugar donde era. ¿Cómo se producía ese encuentro con el PC? El año 76, cuando empieza el exterminio del Partido Comunista, desaparecen algunas de las personas que trabajaban con Mariano, del aparato militar, a manos de la DINA. Y llega a trabajar con él, a pedirle ayuda, uno de los máximos coroneles del aparato militar antiguo, que es Julio Solís, que es el padre de esta mujer que yo entrevisté, que te contaba, Nancy Solís, la primera mujer metralleta que cuidaba a la hija de Mariano. Y este es el caballero que hace contacto con Mariano y que le explica todas las cosas que tiene que hacer. Mariano en ese momento ya tenía la parcela de las armas del año 73, que la llevaba unos años guardado al año 76, ya 3 años. Y Julio Solís es la persona que articula todo. Mariano es la fachada y es el jefe de Julio Solís en los días, pero en las noches Julio Solís le dice, vamos a contratar a tal persona, va a llegar tal persona como bodeguero, va a llegar tal persona como esto. Ok. El negocio de Mariano es un negocio de verdad. No es una fachada, no sé si me explico. Es de verdad. Y Mariano tuvo 2 guardaespaldas
que eran agentes del DINE, a los cuales también entrevisté, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, del antiguo Servicio de Inteligencia Militar, y los contrató por eso, y los metió adentro de Nadir, y eran sus hermanos, y le explicó a toda la gente del aparato militar: estos dos gallos que están acá, que son mis guardaespaldas, van a estar siempre metidos adentro de Nadir. Y las armas se pasaban delante de las narices de los agentes del DINE, y era imposible que los investigaran, porque el DINE mismo estaba metido adentro de Nadir. Así interesante la fachada, pero es la vieja técnica de ponerte la mentira en la cara, tan evidentemente, casi escrita acá, que no la ves. Ahora, ¿cómo una persona que pasa por la cárcel varias veces no sale posteriormente, después de la primera pasada, pero con toda la verdad encima? Bueno, la primera vez que salió Mariano salió el año 88 de la cárcel. A principios del 88 el fiscal Torres Silva nunca le creyó que no era comunista. Pues Mariano cometió el error de firmar las promesas de compraventa a una de las parcelas donde se encontraron las armas de Carrizal, los arsenales. El fiscal Torres Silva fue una de las personas que no le creyó. Y él contrató a Vivian Bullemore, a Sergio Cudú y a Hugo Ortiz de Filippi como abogado. Imagínate lo que le habrán cobrado, que un ojo a la cara, y lo sacaron después de 6 meses, con libertad provisional. Ahí apretó al tiro, calladito, lo más calladito. Ya se habían llevado antes la mayoría de sus negocios. ¿En su caso no fue parte de la prensa en ningún momento? Sí, apareció un poco en el Mercurio, en la cuarta y en la tercera, pero muy chiquitito, como empresario, muy buena persona. Miren el libro, te lo voy a dejar. Empresario muy buena persona, le rechazan su libertad condicional, porque él conocía periodistas de todo el tiempo y era parte del trabajo de él en la hípica, y le tenían buena muchos periodistas, pero muy en bajo perfil la cuestión, muy de bajo perfil. Y cuando salió, chasqueó nomás, se fue, listo. No se quedó más acá. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Argentina. Estuvo hasta el 91. Pero en realidad él no salió de Chile, sino que salió con la identidad de su concuñado, que era su amigo. Le falsificaron los agentes del DINE, que eran sus guardaespaldas, un pasaporte, y Mariano Jara se quedó en Chile, supuestamente. Pero ahora, para los efectos prácticos, ¿tú sientes que Mariano Jara es una persona que fue siempre consecuente con su ideario político, o se mimetiza de alguna manera, duda en esto de estar tanto con su adversario o su enemigo, duda? Mira, según es difícil, bueno, preguntárselo a él no está la respuesta, porque me va a decir jamás, ¿cierto? Pero hablando con Nancy Solís, que está la primera mujer metralleta, y que era la hija de Julio Solís, que trabajaba en Nadir, me dijo: lo que te puedo decir es que Mariano nunca traicionó al Partido Comunista. Me dijo, era empresario, se emborrachaba con los agentes de la CNI, conocía a Álvaro Corbalán, aparecía fotografiado con la Mayelay y con la Wendy, pero todos sabíamos. La Mayelay. Sí, estuvo a punto de casarse con la Wendy, tiene unas fotos que vienen en el libro, con todo ese mundo, amigo el padrino Aravena, todo ese mundo. Todo ese mundo era su mundo, en el Flamingo, que era su local. Fotos con Lucho Gatica, con César Mendoza, aparece en el Club Hípico. Impresionante, era increíble, por eso tenía que reportearlo. En el mundo de la hípica se producen cruces bien interesantes. Bueno, me agregó al Twitter el Quique Morandés, que me llamó la atención. Creó su Twitter el día antes y me agregó al tiro, porque aparece dentro del libro. Quique es un hípico, pero sí, connotado, tiene caballos y todo lo demás. Sí. Ya, tú vas a sacar este libro, ¿ya está en librería? Está en librería en todas las, digamos, en las dos grandes cadenas, y además en otras librerías, en las, digamos, muchas librerías. Se lanza el día jueves 7 de septiembre en el Mavi, a las 7 de la tarde. Lo va a estar presentando Alberto Mayol, con Juan Andrés Guzmán y la Mónica González, así que va a estar bueno. Ah, mira, olvídate, va a tener, pero Plana Mayor, va, desde ex candidato presidencial a ahora candidato a diputado, que es el caso de Alberto Mayor. Sí. Juan Andrés Guzmán, ¿dijiste? Juan Andrés Guzmán, que es la persona que a mí me enseñó. Sí, Juan Andrés Guzmán, que es un gran periodista, lo tuve en la tercera también, que era muy bueno. Tremendo. Hijo de otra periodista, la María Angélica de Urilli. Yo creo que el hijo superó a su madre, pero por muchísimo en términos de calidad periodística. Bueno, y Mónica González la conocemos todos. Sí. Muchas gracias a Javier Rebolledo, autor de este libro Camaleón. Que te vaya muy bien. Fernando. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos, vive la vida Concho tomando buenas decisiones. Baterías Hankook, mucho más. Que tengan ustedes un buen día. Chao.
El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook.